Hola, viajeros del tiempo, me da muchísimo gusto saber que están aquí con nosotros el día de hoy. Estamos listos para iniciar lo que viene siendo A Nightmare at Greenlake, que es el evento que están dando ahorita del famosísimo Reverse 1999. ¿Qué va a suceder? Realmente no tengo idea, no sé cómo son los eventos aquí de Reverse 1999, sé que me perdí el anterior, pero vamos a intentar hacer este. Si les gusta que suba estos videos cada jueves, díganme, y yo encantado de hacerlo así como lo hacemos con el formato de Nike, que es un día a la semana, son 2 días a la semana que subo video, ¿no? Que es un día de modo historia y es un día del evento. Así que vamos a iniciar y vamos qué tal está. Recuerden que si les gusta el contenido, los invito a que me regalen un like, un comentario, una suscripción y activen su pequeña campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada del contenido que subimos aquí de Reverse, Punishing Grey Raven, Nike y Fate. Además de que si realmente les gusta lo que hago, los invito a que me apoyen en mi canal de Twitch y aquí en YouTube, donde me la paso haciendo streams. Obviamente, pues hacemos streams lunes, martes, jueves y viernes por el momento, de juegos de modo historia que a ustedes les podría interesar. Ahora sí, vamos a iniciar y veamos qué tal está este lugar. ¿No es un poco tarde para un evento de Halloween? Esa fue una noche en 1971. Una noche con la lluvia andante. En esa lluvia, la comunicación central de Seno perdió contacto con el campo de Lago Verde. Pero, ¿acaso no fue una historia? Realmente me siento un poco atraída. Quedarse aquí realmente no es la mejor opción para ti. Es nuestro derecho quedarnos aquí. No nos pueden expulsar de esa manera. Alguien está pasando mensajes a través de estas notas. ¿Hemos dado con un asesino cuya identidad es desconocida a todos? Al igual que la historia de Sino Youth Force, estamos en peligro ahora. Déjate de jugar las escondidas, eso no es divertido. Los critters se están multiplicando, las cosas están poniendo peor. Una pasería en Elm Street. No, es una gran combinación, de hecho, Suena como Goosebumps y Luigi's Mansion. Pero eso me recuerda más que nada a lo que viene siendo Viernes 13, una pesadilla en la calle Elm Street. Está buena la música, está buena la música. Ahora sí vamos a iniciar el evento principal y veamos qué está sucediendo aquí. Goosebumps es escalofríos, por cierto. La zona de campamento. Oh. It seems this is the entrance. Oh, parece que esa es la entrada. Greenlake campsite. We are now at the Greenlake. Campamento Greenlake. Ahora estamos en el Greenlake. Michael, a self-explanatory fool. He leads the life of a clown in front of his popular peers, like a companion animal to them. Michael, un autoexplicado idiota. Heredera su vida como un payaso enfrente de las personas populares, como un animal compañero a ellos. He has turned himself into one of those chattering, gong-holding monkeys, clowning around with a head filled with junk food, alcohol, and psychedelic potions. Se ha convertido a sí mismo en uno de esos changos que no dejan de hablar, que sostienen el gong, simplemente payaseando con una cabeza llena de comida chatarra, alcohol y estas pociones psicodélicas. Greenlake campsite. I hope we can find a clean and vast lake here to swim with or without a swimsuit.
Y el campamento Greenlake. Espero que podamos encontrar un lago aquí limpio y vasto para nadar, con o sin traje de baño. See my muscles? The young ladies will all crazily scream for these puppies. Oh, oh, oh. ¿Miras mis músculos? Las jovencitas simplemente se van a volver locas al verlo. Freddie, an athlete, captain of the school's rugby team, an ostentatious, self-centered, and annoying narcissist. Freddy, un atleta, capitán del equipo de rugby de la escuela, un ostentioso, autoproclamado y centrado narcisista. He is in the prime of his life, a period which will be recalled repeatedly and eagerly decades later, like a drunk man obsessively licking the salt off the snacks. Denme un momentito. Está en la premisa de su vida. Un periodo que puede ser recordado repetidamente, como las décadas tempranas después, como un hombre ebrio obsesivamente lamiendo la sal de sus golosinas. Damn, Freddy. For 1 second in your life, could you please stop thinking about taking your pants off? Vamos, Freddy. Por un segundo en tu vida, ¿podrías dejar de pensar sobre quitarte tus pantalones? Jason, the young scholar. He is the teacher's favorite student. Straight A's, clever, reliable, and logical. Jason, un escolar joven. Él es el estudiante favorito de los maestros. Saca las mejores calificaciones posibles. Es inteligente, dependible y obviamente es lógico. He pays more respect to girls than most of the idiotic men do. His interest is reading those encyclopedias or looking into some strange science stuff. Él le pone muchísimo más respeto a las mujeres que la mayoría de los hombres idiotas lo hacen. Su interés obviamente se trata de leer enciclopedias o buscar cosas extrañas de ciencia. You can wipe your face with this, Michael. We will get to the camp soon. Puedes limpiarte la cara con esto, Michael. Llegaremos al campamento pronto. Anne, the virgin. There is a non-aggressive, harmless amount of gentleness and beauty in her that you don't get to see much of in this crazy time. Deme un momentito. Estoy Freddy, Jason, Michael, Anne. Freddy, Jason, Michael, Anne. Voy a dejar que ustedes unan las pistas aquí, ¿ok? Freddy, Jason, Michael y Anne. Anne, la Virgen. No hay un ser más gentil y no agresiva y bella que ella, que no logras ver en momentos tan locos como She was este. born and raised in a faithful Christian family, along with other sisters. She attends the reading session held in her community every weekend. Ella nació y se crió en una familia cristiana que con mucha fe, junto con otras hermanas. Ella atiende sesiones de lectura mantenidas en su comunidad cada fin de semana. Lower your voices. Enough shouting. Bajen sus voces. Dejen de gritar. I'm still hungover, so don't mess with me and everybody will stay happy. Understand? Todavía soy un poco cruda. Así que no me molesten a mí y todo el mundo estará feliz, ¿entendieron? Blondie. Reckless and dumb. A typical blondie. Always indulging herself in alcohol, beautiful clothes, and other vain pleasures. Lonnie. Descuidada y tonta. Una típica... yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la serie, o sea, el juego. Una típica güera. Rubia, perdón. Una típica rubia. Siempre indulciéndose a sí misma en el alcohol, ropas hermosas y otros placeres She was vanos. luckily born into a wealthy family and raised by doting parents. People call her sweetheart or honey. Nothing else. Ella, por suerte, nació en una familia demasiado rica que la crió por padres que se preocupan. La gente la llama cariño o corazón, nada más. Now we are going to bonfire camping area, right? Where's our guide? Ahora vamos a el área de acampado de la fogata, ¿verdad? A la fogata, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro guía? Just to be clear, Uncle Eli lent us the place, but he did also mention it's a bit neglected, so you know what to expect.
Solamente para ser clara, mi tío Eli nos prestó este lugar, pero también mencionó que está un poquito descuidada, solamente para que sepan lo que pueden esperar. When we get there, clean up the house and leave the best bedroom to me. You can choose from the rest. Cuando lleguemos ahí, limpien la casa y déjenme la mejor habitación a mí. De ahí ustedes pueden elegir lo demás. Michael will be glad to help you, sweetie. Michael será más que feliz en ayudarte, cariño. Take Anne with you. A girl would know to attend to details. Llévate a Anne contigo, una mujer que sabe cómo atender los detalles. One day, she will pay for her doings. One day. Algún día, ella va a pagar por lo que hace. Algún día. Esos jóvenes cruzan el bosque y van directamente al campamento. Cuando llegan ahí, prenden el fuego, se sientan en el círculo y empiezan a contar historias, al igual que otras personas hacían mientras disfrutaban del acampar. They were all dead. Their heads were hung at the treetop. It wasn't till a week later were they found by other campers. Todos estaban muertos, sus cabezas estaban colgando de la parte alta del árbol. Y no fue hasta una semana después que fueron hallados por otros campistas. Murderer? No, there was no murderer. At least nobody has ever seen one. Some said it was done by a person who has long lost his humanity, that he was possessed by some demonic spirits and therefore immortal. ¿Asesino? No, no había ningún asesino. Menos nadie había visto a uno. Algunos dicen que fue hecho por una persona que hace muchísimo tiempo había perdido su humanidad y había sido poseído por algún estilo de espíritu demoníaco y por ende se volvió inmortal. Michael, you fool! Stop telling such a dumb story. Come maintain the bonfire, idiot. Michael, idiota. Deja de decir una historia tan estúpida. Ven y mantén la fogata, ¿quieres? But I haven't finished the story. Pero yo no he terminado la historia. No, I mean, all right, on my way. No, lo que quiero decir es que está bien, en camino. Hey, do you guys smell anything? Something quite gross, like, putrid? Hey, ¿acaso huelen algo? Algo un poco asqueroso, como pútrido. Su sonrisa se congela mientras otra ola de enfermedad lo termina sucumbiendo. Fuck! Holy oh gosh, I just saw it! It's viscera? Ay, Dios, santo Dios. Ay, acabo de ver su víscera. Jeez, F you! Don't throw up on me, Michael, you damn jerk! Ugh. Maldición, al diablo contigo. No vomites encima de mí. Michael, eres un idiota. Step back. Quédense atrás. This is a badger. Judging from the degree of putrefaction, it has died at least a week ago. Esto es un badger. Juzgando por el grado de putrefacción, murió al menos hace una semana. Blondie, did your uncle mention any beasts living in the woods? Blondie, ¿acaso tu abuelo mencionó algunas veces viviendo en el bosque? Blondie? Oh my goodness. They sneaked away again. In this very moment. ¿Blondie? Ay, santo cielo. Se terminaron escabullendo en un momento como este. ¿Otra vez? Well, I think so. She left with Freddy when Michael started puking. Bueno, eso creo. Se fue con Freddy cuando empezó a vomitar Michael. Los dos jóvenes que se habían alejado del grupo ahora estaban entrelazados a sus brazos. Oh. You're naughty. Stop that. Au. Eres malo, ¿eh? Deja eso. Yeah, Travieso. I can push this further. Sí, You puedo see. empujar esto un poquito más lejos, well- verás. Yo... Help! 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 ¡Ayuda!
¡Ayuda! Está justamente como viene el 13. Ok, me encanta esto. Hasta tiene intro. Oigan, ¿eso está padre? ¿Y luego qué? Continuará. Esto me ha encantado por completo. Esto mola. Como dicen algunos, ¿eh? Una letra de un extraño. Timekeeper, now that we have given the report, Timekeeper, ahora que dimos los reportes. Madam Z said we won't have any other assignments for a while. Y Madame Z dijo que no tenemos otros deberes por un rato. It may be a little abrupt to ask, but I was wondering if you would like to take a heritage train ride with me. Puede que sea un poquito abrupto el preguntar, pero estaba preguntándome si te gustaría tomar un viaje de tren conmigo. Al otro lado del corredor lleno de los miembros de la fundación, alguien estaba golpeando un fin muerto tras otro. Please, trust me. This journey will be the best ever. Let's start off immediately and come back furtively, so nobody will know. Por favor, confía en mí. Esta aventura va a ser la mejor de todas. Vamos a iniciar inmediatamente y vamos a regresar sin que nadie se dé cuenta. No, thank you. I'm not interested. A la bestia con un cuerpote y una vocecita así. No, choques. No, gracias. No estoy interesado. Okay, fine. Oh, wait, Angie, do you want to travel? Let's start off immediately and come back furtively so nobody will know. Ok, está bien. Oh, espera, Angie, ¿acaso tú quieres viajar? Vamos a iniciar de inmediato. Y vamos a regresar sin que nadie se dé cuenta. I'm flattered you asked, but I'm leaving for assignment soon, so I'm not gonna make it. Me siento halagada que me has preguntado, pero estoy a punto de salir por un deber. Así que no voy a llegar a tiempo. Really? That's a sad coincidence. I heard that you've worked so hard and have saved up so many unused leaves. You also have 2 days of outing permission. ¿En serio? Esa es una coincidencia triste. Escucho que has trabajado demasiado duro y has ahorrado muchísimos días no usados. También tienes 2 días de permiso, ¿eh? Todavía. El joven hombre se da la vuelta. De repente se levanta sus brazos y viene hasta acá. Oh, hey guys. Oh, hola chicos. Us? ¿Nosotros? Yes, you guys. Sí, ustedes. Our great Miss Timekeeper and her excellent assistant Soneto. Am I right? Nuestra grandiosa Timekeeper y su grandiosa excelente asistente Soneto. ¿Me equivoco? ¿Quién? Nunca he escuchado esos nombres. Then there might be 2 explanations. En ese caso puede que hayan 2 explicaciones. 1, I got the wrong person. 2, this is your sense of humor. 1, encontré la persona equivocada. 2, ese es tu sentido de humor. Such a puzzle. Deducting by the logic, we might be drowning in the latter one. You just made a joke. ¿Qué ajetreo? Deduciendo por la lógica, puede que nos estemos ahogando en una escalera. Bueno, en la escalera número 1. Así que acabas de hacer una broma. I don't find it funny, but considering I have an odd sense of humor, I can politely laugh at your joke. Realmente no lo encuentro gracioso, pero considerando que tengo un buen sentido de humor y uno muy extraño, de una manera muy gentil puedo reírme de tu chiste. Like this. ¡Así! This is super awkward. Eso es bastante incómodo. Don't worry, Timekeeper. Although his manner is debatable, he's not a bad person.
No te preocupes, Timekeeper. A pesar de que sus modales son debatibles, él no es una mala persona. He was the one who received the Outstanding Contribution Award in the latest annual appraisal. Allow me to introduce... Él es aquel que recibió el premio de contribución excelente en las últimas alabanzas anuales. Déjame que te introduzca. No, wait! Don't use that name. No, espera. No uses ese nombre. Here with Timekeeper, just call me Horrorpedia, which I prefer. Aquí con Timekeeper, solamente llámame Horrorpedia. Lo que prefiero. Okay, Mr. Horrorpedia. I've never heard of this nickname of yours. Ok, señor Horrorpedia. Nunca había escuchado este apodo tuyo. It's a long story. I can share with you at another time. Now, let's get down to business. Es una larga historia. Puedo compartirlo contigo en otro momento. Pero ahorita no importa eso. Vamos a ir directamente al grano. Have you guys heard of the myth of the Greenlake campsite? ¿Acaso ustedes escucharon sobre el mito del campamento Greenlake? Oh, así que fuiste tú quien me envió esa letra. Yeah, it was me. Carta. Given that you didn't know me, I sent it anonymously. Sí, era yo. Dado que no me conocías, lo terminé enviando de manera anónima. I don't see how these are correlated. No veo cómo estos estén conectados. Well, of course they are. An anonymous envelope better triggers curiosity. And you are the most inquisitive person I know. Bueno, por supuesto que lo son. Una carta anónima termina despertando la curiosidad de una persona. Y dado que eres una persona bastante intrigante... Didn't you worry that I might throw it away? ¿Acaso no te preocupó que lo podría tirar? Honestly, I did. So I wrote to another 13 people. Now I have 6 maps. Honestamente sí. Y es por eso que terminé escribiéndole a 13 personas más. Y ahora tengo 6 mapas. Don't be upset. Yours is the most intact one, so I selected it. Pero no te sientas triste. La tuya es la más intacta. Así que ahora terminé eligiendo. Thank you for your approval. Gracias por tu aprobación. A mystery solved. No wonder I found the handwriting on the envelope familiar. Un misterio resuelto. Eso explica por qué había encontrado la caligrafía de esa carta familiar. I did some research on Greenlake campsite after piecing together the map. Terminé haciendo un poco de investigación en el campamento Greenlake después de poner junto las piezas del mapa. It was the map of one of the training bases of Xeno. They used to train their youth force there in the early 60s and deserted that base in the early 70s. Era el mapa de una de las bases de entrenamiento de Xeno. Solían entrenar ahí sus fuerzas jóvenes en la época temprana de los 60 y desertaron la base a inicios de los 70s. It had been underused even before it was abandoned. It was more of a Boy Scout camping site than a military training base. No se utilizaba mucho antes de ser abandonada. Era más como un campamento para los Boy Scouts que una base de entrenamiento militar. Exactly, Miss Sonetto. Exactamente, señorita Soneto. But this is the outdated version of the story now. This is not your fault. You haven't been in the headquarters for a long time, so you must have missed out on some first-hand information. Pero esa es la versión desactualizada de la historia ahora. Y no es tu culpa. No has estado en el cuartel general por muchísimo tiempo, por ende te has perdido algunos detalles de información de primera mano. Now, about the Greenlake campsite, we have some updates. Ahora, sobre el campamento Greenlake, tenemos algunas actualizaciones. Una expresión enigmática terminó apareciendo en la cara de Horrorpedia. Su voz terminó haciéndose más baja. That was a night in 1971, a night with pouring rain. Esa era la noche en 1971, una noche con lluvia inmensa. Heavily and hastily, sheets of rain formed a barrier, isolating the woods from the outside world. In that rain, the communication center of Xeno lost contact with the Greenlake campsite. Pesado en sin titubear, capas de lluvia formaron una barrera, aislando el bosque del mundo exterior. En esa lluvia, el centro de comunicación de Xeno había perdido comunicación con el campamento Greenlake. Was it normal rain? ¿Acaso era lluvia normal? It was.
drops of water with dust falling from above. It didn't cause any illusions or unusual symptoms, but took away all the youth force stationed at the campsite. Lo era. Eran gotas de lluvia con polvo cayendo de encima. No ocasionó ningún tipo de ilusión o síntoma inusual, pero terminó llevándose toda la fuerza joven estacionada en el campamento. In the cabin they lived, people found clothes, blankets, even books left open on the table. What does not move or breathe stayed there as usual, but their owners, those living youngsters, disappeared from the woods like drops of dew under the sun. En la cabina que ellos vivían, la gente encontró ropa, cobijas e inclusive libros dejados abiertos en la mesa. Todo aquello que no se movía o respiraba se quedó donde mismo, pero sus dueños, aquellos jóvenes que vivían ahí, desaparecieron del bosque como si fueran gotas de agua bajo el sol. Since then, nobody has ever seen those youth force again. Zeno has not, nor Laplace, nor us. Greenlake campsite has then become a ghastly and deserted land. Desde entonces, nadie ha visto a la fuerza joven otra vez. Zeno no lo ha hecho, no Laplace, ni nosotros. El campamento Greenlake, desde entonces, ha sido una zona fantasma y desierta. Miss Sonetto, please put down your hands. They're hindering your ears from receiving information. You might then miss the climax. Señorita Sonetto, por favor baja tus oídos. Estás evitando que te entre información bastante interesante y te puedes perder el clímax de la historia. Thank you for the kind reminder. Gracias por el recordatorio gentil. It was an unforgettable night. 3 months later, all the missing members of the youth force came back to Zeno. Se trataba de una noche inolvidable. 3 meses después, todos los miembros perdidos de la fuerza joven regresaron a Zeno. They carried the smell of fungi and moist air, stepping into their dorm without making any noise. They claimed that they just came back from a tough mission in the rainforest. Ellos cargaban el aroma de hongos y todavía la humedad del aire. Dan un paso directamente a su dormitorio sin siquiera hacer un ruido. Ellos aclamaban que habían regresado de una misión dura en el bosque lleno de lluvia. No one knew what the mission was. No one knew which rainforest they referred to. Nadie sabía de qué misión hablaban. Nadie sabía a qué bosque lluvioso se referían. The personality of all those kids have changed. Y para hacerlo más interesante, la personalidad de todos esos niños había cambiado. The outgoing Bruno became speechless. The gentle Anna Queenie starts picking quarrels with others. They were not who they were, but no one could pin down the difference. El Bruno extrovertido quedó sin palabras. La gentil Anna Queenie empezó a buscar pelea con otros. Ya no eran quienes recordaban ser, pero nadie podía encontrar la diferencia. Day after day, the smell of fungi and moist soil never disappeared. It lingered for 1 week, 2 weeks, 3 weeks. Día tras día, el olor a hongos y la humedad jamás desapareció. Se mantenía dando la vuelta por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Till one night, grade 1 student Drea suddenly woke up from his dream. Hasta que una noche, un estudiante de grado 1, Dry, de repente despertó de su sueño. A muddy tentacle stretching out beneath his bed, closed around his ankle and pulled him onto the floor. There, a face awaited him. A hideous face of a human-like creature with a bloody mouth. Un tentáculo lleno de lodo, estirándose abajo de su cama, terminó encirculando su tobillo y lo jaló directamente al suelo. Ahí, una cara lo estaba esperando. Una cara horrible, hedionda. Nada que ver como una criatura humana con una boca ensangrentada. Sonetto? ¿Sonetto? Sonetto, easy. You're going to break your wand. Sonetto, tranquila, vas a romper tu varita. I know. I was just a bit caught off guard. It has never come to my mind that such a bizarre event would take place within an official institution.
Lo sé, solamente que me agarró con la guardia baja. Nunca se me dio a la mente que un evento tan bizarro podría tomar lugar en una institución oficial. Funny story, Mr. Horrorpedia. As an urban myth, however, the ending is way too clear and powerful. The element of drama ruins its authenticity. Es una historia graciosa, señor Horrorpedia. Como un mito urbano, sin embargo, el final es demasiado claro y poderoso. El elemento de drama termina arruinando su autenticidad. You're good at making stories. Next time you can be more meticulous. Huh? Eres bueno haciendo historias. La siguiente puede ser un poquito más meticulosa. Xeno Armaments Academy. Academia de Xeno Armaments. Best military talents training base at present. Los mejores talentos militares entrenando en la base presente. The members of Youth Force were relatively younger, with less combat experience and capability compared to those graduates. Still, they have received years of training as reserve soldiers. Los miembros de la Fuerza de Juventud relativamente eran mucho más jóvenes, con menos experiencia de combate y capaces de compararse con aquellos que se graduaron. Aún así, ellos habían recibido años de entrenamiento como soldados de reserva. As we all know, Xeno would arm their youth force and the trainers with drill weapons for outings. Como todos sabemos, Xeno armaría a sus fuerzas jóvenes y sus entrenadores con armas para cualquier cosa. It was nearly impossible to wipe out a youth force in the territory of Xeno without being noticed by the Academy. Era casi imposible el erradicar la fuerza joven al territorio de Xeno sin que siquiera ser percatados por la Academia. I see. So it's not true, just a made-up story. Miss Tooth Fairy, did you come back from the trip? Ya veo, así que no es verdad, solamente una historia inventada. Señorita Tooth Fairy, ¿acaso acaba de regresar de un viaje? I've rerouted my journey to a new destination. My companion suggested us to meet at the Foundation first, so I came back earlier. Había cambiado mi aventura hacia un nuevo destino. Mi compañera sugirió que nos encontrásemos en la fundación primero, así que regresé temprano. Anything wrong with the original destination? ¿Hay algo mal con el destino original? It's fine and safe, but now I have a better place to go. Está bien y a salvo, pero ahora tengo un mejor lugar al cual It's a ir. place of myths and danger. There once lived many adolescents. With any luck, I will embrace a harvest of baby teeth. Es un lugar lleno de mitos y peligro. Alguna vez vivieron muchísimos adolescentes. Con algo de suerte, seré capaz de encontrarme con una cosecha de dientes de bebé. No way. The place you're heading is... No hay manera. El lugar al que vas a ir es... Greenlake campsite. Exactamente ese. El campamento Greenlake. But wasn't it a story? A story made up by Mr. Horrorpedia? Pero, ¿acaso no era una historia? ¿Una historia creada por el señor Horrorpedia? He made a part of it, such as the bloody hand underneath the bed and the midnight screaming. Él solamente inventó una parte de ello. Tal cual como la mano ensangrentada bajo la cama y todavía los gritos de medianoche. Except for those, the rest is exactly the same as I know. A excepción de eso, lo demás es exactamente lo que sé. But, as you just said, in their own training base, it's almost impossible for the youth force to be... Pero es justamente como dijiste, en su propia base de entrenamiento es casi imposible que la fuerza joven fuera... It proves that Greenlake campsite is out of this world, a place worth visiting. Eso prueba que el campamento Greenlake está fuera de este mundo, un lugar que vale la pena visitar. You're 3 minutes and 15 seconds late, Miss Tooth Fairy. Llegaste 3 minutos y 15 segundos tarde, señorita Tooth Fairy. No worries. I didn't waste my time waiting. No te preocupes, no desperdicié mi tiempo esperando. We need more people to join us. Angie and Adolf have turned me down, but Verdun and Sonetto haven't walked away yet. Ocupamos que más gente se nos una. Angie y Dove simplemente me dieron la vista gorda, pero Bertin y Sonetto todavía no se han ido. I'm trying to win them over. I think I'm almost there. Now, they are really attracted by the Greenlake, so we are starting off soon. Estoy intentando ganarlos. Y creo que ya estoy a punto de llegarlo. Ahora, realmente parece que son atraídos por el Greenlake. Así que estaremos empezando pronto. Attracted? Pardon me, Mr. Horrorpedia. We did not plan to go there, and we certainly do not feel any strong attraction to that place. ¿Atraídos? Discúlpame, señor Horrorpedia. No tenemos planes de ir ahí, y ciertamente no nos sentimos atraídos fuertemente a ese lugar. Oh,
Really? But Verdon seems to be very attracted. Or am I mistaken about the look on her face? Oh, ¿en serio? Pero Bertie parece bastante atraída. ¿O acaso me estoy equivocando con la mirada que tiene en su cara? Timekeeper. ¿Timekeeper? Varios ojos se te echaron encima. I am kind of attracted indeed. Honestamente sí me siento atraída. See that? I am right. ¿Ves eso? Tengo la razón. I'm glad to see you in an adventurous spirit, Miss Burton. Me alegra ver que te sientes con el espíritu aventurero, señorita Bertie. Así que estás decidido. Great! Take your suitcase, pack your clothes. Don't forget to bring 2 novels to kill time. Bien, empaquen sus maletas, empaquen su ropa. ¿No se les olvide traer 2 novelas para matar el tiempo? Now, let's take the hands of our 2 new partners. Journey on! Ahora vamos a tomar la mano de nuestros nuevos 2 compañeros. ¡Ya sea la aventura! Please, wait a minute. Por favor, espera un minuto. Continuará. Bueno, realmente me está gustando. Amo las películas de terror. Amo lo menso que se escucha todo esto. Y simplemente es algo que estoy dispuesto a darle todo el tiempo necesario. Por mí, yo puedo continuar con esto. Espero que a ustedes les esté gustando. Recuerden que si les gusta el contenido, los invito a que me apoyen dando un like, comentando, suscribiéndose y activando la pequeña campanita de notificaciones para que no pierdan del contenido que subimos aquí en el canal de Reverse 1999 y de sus eventos y The Punishing Grey Raven, Nike y Fate Grand Order. Pues son cosas buenas que vienen en el canal y todavía vienen otras cosas iniciando el año, así que no se lo van a perder. Y también, si todavía les gusta el contenido y me quieren seguir apoyando, los invito a que se den la vuelta por mi canal de Twitch, donde me la llevo haciendo streams enlazados en tiempo real con YouTube cada lunes, martes, jueves y viernes. Por el momento, pues las cosas van a cambiar entrando el año. Ahora sí, sin más que decir por hoy, honestamente me siento satisfecho con lo que acabamos de ver y me encanta el vibe que tiene a simplemente una historia de terror. Me encanta. Yo me despido por hoy, viajeros, y nos vemos la siguiente. ¡Chao! And